El cardenal Ambongo Besungu de la República Democrática del Congo es miembro del Consejo de Cardenales, los colaboradores más cercanos de Bergoglio en la promoción de los planes globalistas. Esto incluye la problemática LGTBQ vinculada a la ideología de género y la sexualización de los niños, así como la creación de pseudopandemias, la campaña a favor de la vacunación experimental, el llamado cambio climático con el objetivo de reducir la población, etc. Bergoglio y sus colaboradores más estrechos abusan subrepticiamente del liderazgo de la Iglesia para fomentar revoluciones de color en naciones individuales. Besungu estuvo involucrado de esta manera en Congo-Kinshasa en 2016 con tanta vehemencia que fue amenazado de muerte por sus actividades traidoras. Este cardenal Besungu también participó en la rueda de prensa sinodal en el Vaticano el 7 de octubre de 2023. Cita de Besungu. El Señor mismo, a través del discernimiento colectivo, nos dirá qué enfoque debe adoptar la Iglesia hacia la comunidad LGTBQ. Es chocante que Besungu, quien daba clases de teología moral y luego se licenció en Roma, responda de esta manera. Revela que ni siquiera conoce las verdades fundamentales del catecismo. No sabe lo que Dios nos dijo claramente en la Biblia acerca de la depravación moral llamada sodomía. La sodomía es un pecado horripilante. Las Escrituras lo llaman abominación, en griego atimia. Los africanos miran con respeto a los graduados de las facultades teológicas romanas y están erróneamente convencidos de que de ellas, como en el pasado, salen los pilares de la ortodoxia. Hoy, sin embargo, la amarga verdad es lo contrario. El archihereje Besungu es un ejemplo de advertencia y como hereje ya ocupa la arquidiócesis de Kinshasa ilegalmente. Que los creyentes de África no envíen más estudiantes a Roma, porque hoy, gracias a Bergoglio, Roma es el centro de la herejía y de la desviación moral. Roma es la Babilonia de la rebelión contra Dios. Cita de los medios de comunicación. Entre las preguntas que le hicieron al cardenal Besungu estaba cómo el resultado del sínodo podría considerarse una expresión autorizada de la voluntad de Dios, dado que carece del estatus especial de un concilio ecuménico. La misma cuestión ha sido planteada recientemente por 5 cardenales en sus dubia. Esto se debe a que el sínodo no tiene tal autoridad. Además, el sínodo es herético y aunque fuera ortodoxo, solo puede calificarse de órgano consultivo, pero no de autoridad que habla en nombre de la Iglesia, cuyas declaraciones tienen efecto vinculante. Este latrocinio del Vaticano puede, a lo sumo, presentar a los fieles sus manipulaciones, pero no la voluntad de Dios. Besungu dio una respuesta igualmente manipulativa a la pregunta diciendo, citamos, «Tenemos el método del discernimiento». El término manipulador método del discernimiento oculta el hecho de que Besungu y todo el así llamado sínodo no tienen la intención de tener en cuenta los criterios objetivos de la Iglesia que están consagrados en la ley de Dios. Su referencia a un método enigmático del discernimiento es una señal de que siempre, por así decirlo, discierne como la supuesta voluntad de Dios exactamente lo contrario de lo que establecen los mandamientos de Dios. Besungu conoce de antemano el resultado preparado del sínodo.
En realidad, se trata de una rebelión contra Dios y la Iglesia y contra el Evangelio de nuestro Salvador. El puñado de obispos sinceros que están presentes en el sínodo solo dan a los herejes una imagen de objetividad. Por lo tanto, sería apropiado que estos obispos renunciaran al espíritu del sínodo, lo denunciaran como herético y llamaran a los demás participantes al arrepentimiento. Entonces, que abandonen el sínodo ostensiblemente y adviertan a todos los demás católicos contra el proceso sinodal suicida. Si no se van a tiempo, serán vencidos por el espíritu inmundo que domina el sínodo y se opone al espíritu de verdad, el espíritu de Dios. Cita de los medios. Por primera vez en un sínodo de obispos, el 27% de los miembros votantes no son obispos. Es de conocimiento público que el 27% son activistas homosexuales. Fueron seleccionados deliberadamente para realizar un putsch en la Iglesia en colaboración con la secta de Bergoglio. De todos modos, votar la abolición de los mandamientos de Dios es un desatino y una rebelión pública contra Dios. Cita de Besungo. La discusión se llevará a cabo empleando el método de la conversación en el espíritu para compartir, escuchar y discernir. Preguntamos, ¿qué es el método de la conversación en el Espíritu? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué clase de espíritu tienen el archihereje Bergoglio y los que pertenecen a su círculo mágico? Tienen el espíritu del anticristo y al mismo tiempo están poseídos por el espíritu inmundo de sodomía. Jesús expulsaba demonios inmundos, pero la secta bergogliana infesta a la Iglesia de demonios inmundos. ¿Qué discusión puede haber con personas que tienen un espíritu inmundo? ¿Qué tipo de escucha y a qué? ¿Qué quieren discernir estas personas endemoniadas? Solo repiten como mantras y regurgitan los clichés de Bergoglio sobre escuchar, acompañar, acoger. El método de conversación en el espíritu para compartir, escuchar y discernir es el siguiente. El derecho de compartir está reservado a aquellos que están poseídos por el espíritu inmundo de sodomía. Por otra parte, aquellos que todavía no están completamente bajo el control de este espíritu tienen el deber de escuchar. Y en cuanto al discernimiento, se discierne cuánto tiempo hay que hablar para que los que escuchen queden totalmente poseídos por este demonio impuro. Cita de Besungo. Es en virtud del bautismo que tenemos la misma responsabilidad ante la Iglesia y creo que todos los presentes tienen la autoridad para hablar en nombre de la Iglesia. Ninguno de los presentes en el sínodo, que es una rebelión contra Dios, tiene autoridad para hablar en nombre de la Iglesia. Besungo y todos los presentes han incurrido en la maldición de Dios y la excomunión de la Iglesia por predicar un antievangelio sodomita. La palabra de Dios dice, si alguien o un ángel del cielo predica otro evangelio, sea anatema. Los católicos congoleños no deben permitir que este Judas que promueve el pecado nefando de la sodomía, incluido el matrimonio entre personas del mismo sexo en la Iglesia, continúe rigiéndolos. Si no lo expulsan, la maldición pasará de él a toda la República Democrática del Congo y se manifestará también como un castigo en las elecciones y en la situación política por su sometimiento a este hombre que se ha rebelado públicamente contra Dios y anula las leyes y mandamientos de Dios e introduce la satanización y las antileyes que conducen a la condenación eterna.
Los católicos congoleños no deben dejarse engañar por el hecho de que Bezungu esté en unión con el llamado Santo Padre. En 2022, en Canadá, Jorge Bergoglio se entregó bajo la dirección de un brujo a Satanás y promueve su programa de inmoralidad y satanización de la Iglesia. Está claro que una persona consagrada a Satanás no puede ser vicario de Cristo en la tierra. La Iglesia Católica se encuentra en estado de sede vacante. La Iglesia no tiene un papa legítimo. Sin embargo, la Iglesia está a la espera de un papa verdaderamente católico que debe ser elegido en una elección extraordinaria con respecto a esta situación extraordinaria. ¿Estarán los católicos congoleños entre los primeros en reconocer al Papa ortodoxo? El gesto de enfrentarse al archihereje Bezungu y al Papa ilegítimo y su programa de promoción de la sodomía será un precedente salvador para toda la Iglesia Católica. Bezungu afirma que los laicos, en virtud del bautismo, tienen la misma autoridad y responsabilidad ante la Iglesia que los obispos. Por tanto, que la utilicen y expulsen de la República Democrática del Congo al hereje y pionero oculto de la sodomía mientras todavía hay tiempo. Esto detendrá la infección y la maldición transmitida por Bezungu. Cita de los medios. A la pregunta de si aceptaría un resultado del sínodo que expresara el apoyo a la bendición de las uniones entre personas del mismo sexo como la voluntad de Dios, Bezungu explicó que no quería expresar su opinión personal sobre cuestiones LGTBQ porque, como dijo, el Señor mismo, a través del discernimiento colectivo, nos dirá qué enfoque debe adoptar la Iglesia hacia la comunidad LGTBQ. Al evitar dar una respuesta negativa clara, Bezungu en realidad ya había respondido. De hecho, reveló su apostasía interna. No admitió abiertamente ante los medios de comunicación que era un promotora de la sodomía para que los creyentes congoleños no se enteraran. Con sinuosidad serpentina dice, el Señor nos lo dirá. Preguntamos, ¿quién es este Señor que nos lo dirá? Nuestro Señor Jesucristo expulsaba a los espíritus inmundos. No los favorecía ni bendecía como hacen Bergoglio y su secta. El Señor tanto de Bergoglio como de Bezungu es Satanás, a quien Bergoglio se entregó públicamente en Canadá. Él les dirá cuál es su voluntad que conduce a la destrucción de la Iglesia a través de la llamada bendición de los sodomitas impenitentes. La verdadera voluntad de Dios es guardar sus mandamientos, no suprimirlos e introducir las antileyes de Satanás. Considerar la negación de los mandamientos de Dios como la voluntad de Dios es un disparate. Todo católico sabe que el castigo por sodomía es el fuego temporal e incluso eterno. Y dar la bendición eclesiástica a una vida de pecado y al camino hacia el infierno es un crimen que clama al cielo y el suicidio de la Iglesia. Pero esto está sucediendo hoy en día gracias a los clérigos de la secta de Bergoglio poseídos por este demonio impuro. Entre ellos se encuentra Bezungu, que se ha desenmascarado ante todo el mundo en la rueda de prensa mencionada. Los sacerdotes congoleños ahora están obligados a dejar de mencionar el nombre del archihereje Bezungu en la misa, ya que hizo caer sobre sí el anatema de Dios
la maldición. Además, que tampoco mencionen el nombre del ilegítimo Papa Francisco, que se ha entregado públicamente a Satanás y promueve pseudomatrimonios de sodomitas. Abolir los mandamientos de Dios, establecer un programa para satanizar a la Iglesia y llamarlo la voluntad de Dios, es el colmo de la insolencia, la estupidez y la posesión diabólica. Tal es el descaro del impostor religioso y Judas de nombre Bezungu del Congo-Kinshasa. Dada esta situación, los obispos congoleños tienen el deber ante Dios de elegir de entre ellos lo antes posible a un obispo valiente y devoto de Cristo como archipastor de Kinshasa en lugar del archihereje Bezungu. A Bezungu no lo dejéis entrar en los edificios eclesiásticos en absoluto. Cualquiera de los obispos y sacerdotes que continúe sometiéndose a él y respetándolo, incurrirá en la maldición de Dios que pesa sobre Bezungu por haber traicionado a Cristo.